Primero la noticia. Continuamos con más información y queremos contarles que el defensor del pueblo, Rolando Villena, ha presentado una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa. Para hablar sobre este tema, precisamente nos encontramos con el defensor. Aquí le damos la más cordial bienvenida. Qué placer tenerlo acá. Por favor, defensor, coméntenos en qué consiste este proyecto de ley y en qué se diferencia a la ley vigente. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en su programa. Bueno, esta propuesta de nueva ley de la Defensoría del Pueblo se diferencia de la anterior porque la anterior, la número 1818, hablaba del defensor del pueblo, nada más. En la nueva propuesta es la institución. La nueva ley sería Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Tiene 4 componentes sustantivos que hacen o que harían a la nueva institucionalidad. La primera es garantizar la independencia de la institución y su funcionamiento autonómico respecto en el ámbito administrativo. Esta independencia está en la línea que no debe responder a ningún órgano del Estado. Esto es fundamental, ¿no es cierto? El segundo componente tiene que ver con la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la Defensoría del Pueblo. Esto quiere decir que la cooperación internacional que durante 17 años ha financiado prácticamente un 60%, después bajó a un 50-40 y cuando yo asumí funciones estaba con el 48% más o menos, ¿no? Entonces la idea es con la propuesta que el Estado en su conjunto, es decir, el Tesoro General del Estado, tiene que asumir la tarea de la sostenibilidad económica y financiera de la institución. El otro punto tiene que ver que cuando hablamos de la autonomía, pero también es el trabajo de garantizar la función y el desempeño de los servidores públicos que trabajan en la institución, a veces expuestos a muchísimos problemas, ¿no es cierto? Vamos por el segundo. Por el tercero, tiene que ver con la necesidad de reestructurar a la institución en la nueva línea de lo que es el Estado plurinacional, mediante la designación o asignación de representaciones municipales, ¿no es cierto?, que se haría a través de un mecanismo idóneo de participación, y la otra representación es de los pueblos y naciones indígenas, ¿no? Fundamental. Y finalmente tiene que ver con la necesidad que tenemos de tener mayores atribuciones en cuanto a sectores en situaciones de vulnerabilidad como son, por ejemplo, las mujeres, las niñas, jóvenes, adolescentes, privados de libertad, con toda la temática del régimen penitenciario, y todos aquellos que, por ejemplo, como los colectivos urbanos, que también, si bien tenemos competencias, pero debe ser eso muy claro para que a través de ese accionar podamos generar políticas públicas fundamental en los 3 estamentos del Estado, a nivel del gobierno central, a nivel de las gobernaciones y de los gobiernos municipales. Es decir, que este nuevo proyecto de ley establece mayores competencias para la Defensoría. Mayores competencias de responsabilidad en la línea siempre de vigilar, ¿no es cierto?, promover, defender los derechos humanos y hacer en todas sus instancias que los mismos se garanticen. Tenemos un Estado, como dice la Constitución Política del Estado, garantista de los derechos humanos. Entonces, eso tiene que verse en una normativa que pueda verdaderamente aplicarse esto, uno por la parte financiera, que es fundamental, pero también con la capacidad que tengamos para que con mayores competencias nuestro servicio sea mucho más eficaz y eficiente. Bueno, si me permite, por favor, bueno, para terminar, en cuanto a este tema, ¿esta ley usted cree que va a ser aprobada antes que usted termine su mandato el 13 de mayo? Bueno, bueno, los medios, una vez que yo presenté, hicieron una pregunta, si bien entiendo, al diputado Soruco, del partido de gobierno, para ver su opinión, saber su opinión de la propuesta que yo hice ante la Asamblea Plurinacional. Él vio de buen agrado que tenga yo esta iniciativa,
y él manifestó que todavía no está eso en la agenda para discutir. Ahora, depende mucho, evidentemente, de la disposición de parte de autoridades que están designadas constitucionalmente. Me refiero al presidente de la Cámara de Senadores, a quien también cursé una senda nota, y lo mismo a la presidenta de la Cámara de Diputados, para que me puedan conceder una entrevista y, bueno, a explicar en cuanto a los alcances de la nueva normativa en cuestión. Bueno, sobre todo usted decía que se refería mucho a la autonomía. ¿Usted cree que con esta nueva ley, si es aprobada, se podría garantizar que el nuevo defensor o defensora del pueblo no se politice? Bueno, es nuestro propósito, precisamente está en esa línea, ¿no? Cuando estamos hablando de la autonomía, es la autonomía institucional de la Defensoría del Pueblo, fundamental, que no debe depender ni rendir cuentas ante ningún órgano específico del Estado, porque tiene mandato constitucional. El segundo tiene que ver también con el perfil profesional, el perfil en cuanto a experiencia de una vocación comprometida por los derechos humanos. Esto es fundamental, de manera tal que el accionar del nuevo defensor tiene que bajar línea en términos de hacer que esta independencia no sea solamente formal, sino de facto práctica también. En otras palabras, se trataría de una defensora, un defensor, en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, que tenga un buen perfil y que la gente sepa que hay una institución que está defendiendo los derechos humanos de todos los que potencialmente podrían ser vulnerados, ¿no es cierto?, tanto a nivel del territorio nacional como también de bolivianos y bolivianas en el exterior. Ahora sí, para terminar, por favor, defensor, ¿cuál es su criterio, cuál es su opinión acerca del trabajo que está desarrollando el Tribunal Supremo Electoral con miras al referendo del 21 de febrero? ¿Usted cree que están dando y otorgando la información necesaria a la población? Bueno, en cuanto a información, creo que bueno, están haciendo lo que pueden. Evidentemente hay una agenda que se han propuesto, la están cumpliendo con muchas dificultades, habida cuenta de toda la impronta que han recibido del anterior Tribunal Supremo Electoral, con muchísimos problemas que al final sabemos bien que han tenido que renunciar. Entonces, los retos que tiene el actual Tribunal Supremo Electoral son enormes, ¿no es cierto?, principalmente en la línea de promover también una independencia que es fundamental, de manera que la credibilidad de la población hacia el tribunal que está ejerciendo funciones pueda garantizar, y ojalá que la confianza vaya creciendo, en todo caso de menos a más. Pero, sin embargo, con lo que ya es de público conocimiento, el día de ayer conocemos el fallo del Tribunal Constitucional sobre el tema, donde sacan el artículo 24 de la normativa en cuestión. Bueno, con esto queda en un serio entredicho el Tribunal Constitucional. Claro, el Tribunal Supremo Electoral, porque ellos habían sostenido en reiteradas oportunidades que ese artículo no vulneraba ningún derecho del acceso a la información, por ejemplo, ¿no?, o a la libertad de expresión, que era el tema en cuestión en realidad. Pero el tribunal no hace una lectura y no hace un fallo que desde nuestra lectura como Defensoría del Pueblo tendría que ver y tocar el fondo mismo del tema. ¿En su criterio entonces el Tribunal Constitucional Plurinacional desautoriza al Tribunal Supremo Electoral? Claro, evidentemente, ¿no? Ahora no sabemos de aquí a futuro lo que va a pasar. Ojalá que las cosas se recompongan, pero es un enorme reto que pesa sobre el actual Tribunal Supremo Electoral en términos de la credibilidad fundamentalmente de la sociedad hacia este órgano tan importante. Perfecto. Defensor del Pueblo, Rolando Villegas, muchas gracias por estar presente acá en la revista para hablarnos de diferentes temas. Uno de ellos, la presentación de este proyecto de ley de Defensoría del Pueblo. Seguimos con más.